Hola, ¿qué tal? Nuevamente por aquí, continuando con el análisis de los circuitos RC. Ya por fin dimos ese brinco que ya tenía mucho tiempo con muchas ganas de poder hacer este tipo de ejercicios porque son muy útiles y son muy prácticos a la hora de desarrollar circuitos pues muy vistosos, sobre todo porque tenemos control, bueno, más o menos algo de control sobre el tiempo con la carga y descarga de un capacitor. Bueno, en el video anterior vimos cómo se resolvía un circuito que tiene estas características, es decir, donde nosotros tengamos, a ver, voy a usar aquí este de aquí, donde nosotros tengamos una fuente de alimentación, un interruptor en el que se cierra en cualquier instante, pero que nosotros decimos que es el instante t igual a cero, y se conecta una resistencia con un capacitor. Estuvimos por allí analizando con la ley de voltajes de Kirchhoff, qué era lo que pasaba con la corriente, etcétera. Y al final lo que se obtuvo fue la solución del circuito. ¿Qué significa haber obtenido la solución del circuito? Pues que nosotros encontramos una ecuación que nos daba el resultado de algo de este circuito. En este caso, ese algo es el voltaje del capacitor, es decir, una vez que nosotros resolvimos todo el circuito, llegamos a esta ecuación, así, donde nosotros tenemos el voltaje de entrada, esto que se llama V sub 0, que les decía yo que es el voltaje que tiene o que puede tener el capacitor en el instante que este interruptor se cierra. Ese voltaje bien puede ser cero, puede ser un voltaje positivo o puede ser un voltaje negativo, es decir, un valor que ya tenga inicialmente el capacitor en sus terminales. Y pues básicamente nada más, si se fijan, el valor de la resistencia, el valor de la capacitancia, y esta ecuación describe el comportamiento del voltaje de carga del capacitor. Dado que nosotros tenemos una función aquí exponencial, una característica que tienen las gráficas de las funciones exponenciales es algo que se llama una constante tau. Y esa constante tau se calcula encontrando el valor del tiempo que haga o que hace que el exponente valga menos 1. Si se fijan, si yo quisiera que este exponente valiera menos 1, pues yo tendría que sustituir el tiempo por un valor para que dividido entre R y C me dé menos 1. Nos damos cuenta que ese tiempo pues es precisamente el mismo valor de RC. Si yo sustituyo en el tiempo R por C y divido entre R por C, pues entonces el resultado será menos 1. Este es el valor que yo voy a conocer como constante de tiempo. ¿Por qué es importante conocer este valor? Pues porque esta constante de tiempo es un parámetro que nosotros encontramos de manera constante al momento de resolver este tipo de ecuaciones o al momento de utilizar este tipo de ecuaciones en la que la gráfica es una exponencial. ¿Y eso cómo se relaciona? Pues bueno, miren, aquí abajo yo lo que tengo es un tau, 2 tau, 3 tau, 4, 5, 6, bueno, X cantidad de taus. Y veo cómo se va comportando el voltaje, ya sea de la resistencia o el voltaje del capacitor. En este caso muy en particular, este correspondería al voltaje de carga del capacitor y este correspondería al voltaje de carga o de descarga en la resistencia. Correspondería a esta columna. De tal manera que yo veo que para 0 tau, es decir, en el instante t igual a 0, cuando el interruptor se cerró, pues el voltaje en la resistencia es de un valor del 100%. Por ahora no le ponemos valores, simplemente decimos es de un 100%. Conforme van aumentando los valores del tiempo en función de tau, es decir, 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, por eso aquí dice taus, 5 taus, etcétera, veo que el voltaje en la resistencia de valer un 100% pasa al 37%, 14, 5, 2, 1, hasta que ya prácticamente llega a 0%. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor va a partir de un voltaje, en el caso de que tenga 0 voltios el capacitor, pues partirá de 0
y después subirá hasta un 63% del valor del 100% al que tiene que llegar, después en 2 tau al 86, al 95, 98, 99 y así hasta que prácticamente llego al 100%. Y esta forma de onda de descarga y esta forma de onda de carga siempre van a ser iguales. Entonces, la forma de cargarse y de descargarse. Y también lo que siempre va a ocurrir es que en un tau voy a tener estos valores, en 2 tau estos valores, en 3, etcétera. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cómo poder calcular el valor de tau o de la constante del tiempo en un circuito RC. Pues entonces la constante de tiempo en un circuito RC es simplemente R por C, ¿vale? Entonces nos damos cuenta que en la mayoría de los estudios de los circuitos donde están involucradas resistencias con capacitores, pues siempre nada más se toman los primeros 5 valores de tau, ¿sí? Con 5 tau vemos que el valor del voltaje pues está cambiando hasta que llega a un valor del 99% o un poco más. Lo mismo por aquí, el voltaje o la corriente, porque estas señales también pueden ser de voltaje o de corriente, dependiendo de cómo nosotros tratemos las ecuaciones, pues nos vamos a dar cuenta que después de 5 tau la señal prácticamente se estabiliza. Por esa razón, en todos los libros tú vas a encontrar que 5 tau es el tiempo suficiente para que pase un periodo transitorio, ¿vale? Un periodo transitorio y después ya las señales se queden en un valor fijo o constante. Bien, ese valor puede ser 0, bien ese valor puede ser el valor del voltaje máximo o de la corriente máxima, etcétera, pero eso lo determina el tipo de problema que nosotros vayamos a resolver. Ok, entonces, esta es la ecuación general o la solución general para el circuito que involucra una fuente con un interruptor, una resistencia y un capacitor. Es decir, esta ecuación responde al comportamiento de este voltaje, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esta ecuación? Pues realmente es una ecuación muy sencilla en la que una vez que yo conozco el voltaje de la fuente de alimentación, que conozco el valor de la resistencia y el valor del capacitor, pues prácticamente los sustituyo y automáticamente yo sé cómo se va a comportar el voltaje aquí en las terminales de este condensador o capacitor. Y además ya sé que aquí existe la constante de tiempo tau, que simplemente es multiplicar el valor de la R por la C que yo tenga. Ahora, hay algunos autores por ahí que les gusta manejar como que cierto comportamiento particular. Un comportamiento particular de este circuito. ¿Cuál comportamiento? Dicen, bueno, a ver, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo no tuviera un voltaje inicial aquí en el capacitor? Es decir, que la condición inicial del voltaje fuera 0. En ese caso, si yo tengo el valor del voltaje inicial de 0 voltios en este capacitor, pues entonces simplemente sustituyo el 0 aquí, hago las operaciones y si se fijan, pues si esta parte no existe, yo lo que tengo es Vin en estos dos términos, lo puedo sacar de factor común y la ecuación que me resulta es esta de aquí, una simplificación de la solución general considerando que no tengo una condición inicial de voltaje, es decir, bueno, que la condición vale 0. Entonces ya tengo yo por aquí una ecuación donde está más simplificada, pero yo debo saber que la condición inicial del voltaje en el capacitor vale 0 voltios, ¿sale? Ok, ¿qué otra condición o característica yo puedo tener en el circuito? Pues en ocasiones yo puedo tener una condición inicial del voltaje aquí en el capacitor y no tener un voltaje de entrada, es decir, algo como esto. Si mi voltaje de entrada vale 0 y lo único que yo tenga sea
una condición inicial de voltaje aquí en el condensador o en el capacitor, pues esta ecuación, que es la solución general, se modifica. Esto vale 0, esto vale 0 y únicamente me queda el negativo fuera del paréntesis multiplicando por el negativo de la condición inicial del voltaje. Por lo tanto, menos por menos se hace más y ya tengo yo aquí la ecuación mucho más simplificada, y esta ecuación sigue siendo el comportamiento del voltaje en el capacitor, pero corresponde para una descarga del capacitor. Es decir, si este interruptor se cerrara y aquí yo, en lugar de tener una fuente, lo que tendría sería simplemente un conductor, porque de esa manera tendría 0 voltios, se cierra el interruptor y el valor del voltaje del capacitor comienza a descargarse a través de esta resistencia. De tal forma que, pues de esta manera, nosotros tenemos tres posibles casos que nosotros podemos tener en el análisis de un circuito RC, con condición inicial diferente de 0, que sería esto de aquí, bueno, y voltaje de entrada, o condición inicial igual a 0, y ya la ecuación nos quedaría de esta manera, o simplemente únicamente con condición inicial de voltaje aquí en el capacitor, y por lo tanto la ecuación general o la solución general de la respuesta de este circuito se simplifica de esta manera. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video porque para que no me quede muy denso, y en el siguiente video vamos a comenzar a hacer ejemplos de cómo utilizar esta ecuación o estas dos, dependiendo del tipo de circuito que nosotros tengamos o las características que nosotros tengamos. Pero si se fijan, es una ecuación muy sencilla que de hecho yo recomendaría que solo utilicen esta de aquí, y ya las características del circuito pues les van a decir si tienes voltaje de entrada, si tienes condición inicial de voltaje, etcétera. Si no se quisieran confundir y aprender estas otras dos fórmulas. Si te aprendes esta formulita que tienes aquí, ya es la solución que siempre te va a dar la respuesta de un circuito RC, independientemente de las características que tenga el circuito. ¿Vale? Pues si te gustó el video, te pido por favor que me regales un me gusta, te suscribas, compartas el canal y pues activa la campanita, es la primera vez que lo digo, para cuando ya yo suba los demás vídeos, pues los tengas por allí presentes, ¿vale? Me da mucho gusto seguir trabajando con ustedes. Sigan preguntando, en la medida de mis posibilidades, pues trato de responder lo que me van preguntando, y al menos por allí en el chat les contesto casi no más allá de 24 horas. Al principio tenía algunos problemas de conectividad y pues por esa razón no respondía tan rápido, pero ahora trato de ser lo más rápido posible. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¿Vale? Hasta luego.